Muy buenos días, mis estimados amigos de esta prestigiosa Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de esta bellísima ciudad de Cerro de Pasco. Agradezco una vez más la cordial invitación del capítulo de estudiantes del ACI de esta universidad. Esta es la segunda conferencia que voy a compartir con ustedes y se denomina Interacción sísmica suelo-estructura en edificaciones. Vamos a conversar acerca de los aportes que se han tenido como tal en esta línea. Primeramente, miremos el estado actual de las normas sudamericanas. Nuestro país, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. Análisis estático, todo lo tienen. Análisis dinámico, todo lo tienen. Interacción sobre estructura, solamente lo tiene la norma boliviana. Diseño por desempeño, tiene norma ecuatoriana, colombiana y chilena. Disipadores, ecuatoriana, colombiana a través del FEMA y Chile con sus propios códigos. Aisladores sísmicos, ecuatoriana, colombiana con el FEMA y Chile con sus propios códigos. Miremos un poco lo que es una investigación, porque lo que se trata, no voy a exponer acerca de mis avances, de mis trabajos, de mis investigaciones, de mis textos, sino les voy a exponer acerca de los trabajos de mis estudiantes, de mis maestrantes, de mis doctorandos que he tenido. Todo empieza a través de un estado del arte. ¿Qué significa un estado del arte? Es el marco conceptual, en pocas palabras. Eso implica de que yo tendría que tener un marco teórico muy importante, abundante y sólido, en el cual esclarezca el estado del tema que yo estoy investigando y dónde se han quedado a nivel internacional. Eso es muy importante. Una vez que tenga mi estado del arte, hay que entender que el estado del arte se va a ir perfeccionando durante toda la realización de su tesis. Luego se pasa a una metodología, que puede ser un modelo o pueden ser fórmulas o métodos de cálculo. Después de ello va a depender mucho de si es una tesis experimental, es una tesis netamente teórica o es una tesis aplicativa en cuanto a lo que es el diseño estructural. Luego se elige un objeto de investigación que puede ser el modelo mismo que se está analizando, para luego terminar con unas conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. Es muy importante estas líneas futuras de investigación. ¿Qué mejor que usted, que ha realizado su investigación y sabe perfectamente los tópicos o los temas que no los ha podido abordar? ¿Qué cosas se podrían ampliar? ¿Qué cosas se podrían mejorar? ¿Qué cosas se podrían innovar respecto a este tema de investigación? Después de ello, miremos ahora lo que es este tema de la interacción suelo-estructura como una tesis asesorada a los ingenieros William Galicia Guardiz, Javier León Vázquez, en la Universidad Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo. El tema es interacción sísmica, suelo-estructura en edificaciones de albañilería confinada con plateas de cimentación. Pues bien, debemos entender de que hay un marco teórico, como siempre lo digo, y ese marco teórico hay una Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, que tiene un comité, el TC 207, que corresponde a la interacción suelo-estructura. Quien lo dirige es el profesor Ulisi, que fue uno de los opositores en mi disertación doctoral en Moscú. Lo acompaña como secretario el doctor Lisiuk, amigo también de
la Federación de Rusia. El profesor Uliski es el presidente de la Sociedad Rusa de Mecánica de Suelos del Norte. Es un centro de investigación muy potente respecto a lo que es la interacción suelo-estructura, inclusive tienen un software denominado Fink Models, muy conocido a nivel mundial. Ahí está el enlace en la parte inferior para que todos puedan acceder. También ellos tienen un centro importante, como les decía, de investigación, que es GeoRec. GeoRec, ahí está el enlace en la parte inferior. Está acá el FEMODES, que lo pueden bajar, y se hacen discusiones diversas acerca de investigaciones, actualizaciones, seminarios, simposios, trabajos acerca de interacción suelo-estructura para fábricas, ¿no? Centros industriales, complejos habitacionales, centros comerciales, lo que son centros históricos, construcciones subterráneas, estaciones de metros, teatros, transporte, en fin. Es un centro muy importante que realizan trabajos de ingeniería de altísimo nivel. Inclusive han hecho la restauración de lo que es la Plaza Roja, el Kremlin, que viene a ser el Palacio de Gobierno. Otro de los centros importantes de investigación es el NIOPSP, que viene a ser un centro de investigación de mecánica de suelos que lo dirige el profesor Illich. Es muy importante este centro de investigación en cuanto a lo que es la geotecnia. El enlace también está en la parte inferior. Hacen trabajos muy pero muy grandes, tan igual como la Federación de Rusia del Norte, del profesor Uliski. Esto es la interacción suelo-estructura. Significa el edificio con la cimentación y el suelo. Viene a ser interacción suelo-estructura. Tuve el privilegio de ganar 2 años consecutivos Premio Nacional con mis investigaciones de interacción suelo-estructura. En el año 2006 el de zapatas aisladas y el año 2007 el de pilotes, que se tienen ahí. Desde el punto de vista ingenieril, es mucho más digerible cuando se tratan con coeficientes de rigidez, de desplazamientos en X, Y o de compresión en Z, de rotaciones alrededor de ejes X, Y, Z. 6 grados de libertad, 6 coeficientes de rigidez. Para ello se tiene que, en este caso, en este trabajo, se tuvo que basar desde el estudio de mecánica de suelos. Ahí tenemos características como el coeficiente de balasto, la capacidad portante, el módulo de corte, elasticidad, Poisson, cohesión, fricción interna, sales, contenido de humedad y todo ello. Esto es lo que nos daba el perfil estratigráfico del geotecnista, y lo que nos recomendaba era realizar primero material de préstamo, un material granular compactado, luego un afirmado, este material granular para evitar también la transmisión rápida de la humedad, y posteriormente la colocación de la platea y el levantamiento de toda la superestructura. Y la edificación estaba compuesta por 4 departamentos por cada piso. Ahí están los cortes, el trazado de los ejes para ver la ubicación de los elementos, ubicación de columnas y vigas, como estamos observando, los muros portantes, la identificación tanto muros en X como muros en Y. Acá está la codificación de las columnas que se tienen, columnas en L, columnas rectangulares, verificación de cada uno de los muros tanto en X como en Y. Se tiene que verificar que pase con los esfuerzos axiales máximos que se tiene en la norma, la E070. Luego se tiene que analizar la densidad mínima de muros, tanto para X como para Y. En este caso no cumplió para X. Era necesario incorporar
elementos de corte adicionales como son placas en lugar de muros. Y ahora pasó en X y pasó en Y. En pocas palabras, para la interacción y la rigidez, los coeficientes de rigidez y el amortiguamiento que se tiene que considerar en este caso. Para ello se hizo buenos aportes. Por ejemplo, se tuvo que obtener el valor de C sub 0 más adecuado. Es decir, el geotecnista no nos podía dar este valor de un balasto a una presión de 0,2 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces obtuvimos ese valor del C sub 0. En este caso podemos ver de que la primera y la segunda opción no puede ser de que en todos los modelos estamos viendo de que automáticamente el modelo de Sarcien se va por arriba, entonces, y el resto van por abajo. Primer modelo descartado, Sarcien. Luego continuamos con la investigación. El espesor de la platea se eligió de 0,60 centímetros, ¿no?, que son menores, y el último de Illich también lo descartamos porque era mayor. Se hizo un balance energético por primera vez. Vemos el amortiguamiento del suelo, influye bastante en la disipación de la energía. Como segunda tesis tenemos otro aporte de los ingenieros Marcos Serna Vázquez y César Espinosa Torres, también de la Universidad Privada Antenor Orrego. El tema es interacción sísmica sobre estructura en edificaciones con muro de utilidad limitada sobre plateas de cimentación. Ahí se tiene la edificación ubicada en la ciudad de Cajamarca, corte, frontal, y tenemos acá el modelo ya con el SAP 2000. Los resortes se colocaron en 4 sectores, es decir, como tenemos un sector hueco, se tuvo que colocar en 4 sectores, se discretizó. Ahí tenemos los momentos de las combinaciones, los periodos de vibración lógicamente que se incrementaron, la fuerza cortante se redujo. Luego vino una nueva tesis importante del ingeniero Luis Zabaleta Chumbiauca, también en la Universidad Antenor Orrego, análisis sísmico comparativo entre los sistemas de muro de utilidad limitada y albañilería confinada para edificaciones con platea de cimentación sobre base elástica. ¿Qué aporte se tuvo? Tenemos la ubicación en la ciudad de Trujillo, se calcularon los coeficientes de rigidez, el modelo en LTAPS. Ahora, los coeficientes de rigidez se colocaron distribuidos por área, el vertical. Ahí tenemos los resultados para la albañilería confinada. Se incrementan los periodos como tal, cumple de acuerdo a la E030. Respecto a los muros, se reducen las fuerzas internas, como podemos apreciar. Se hizo un análisis completo tanto de albañilería confinada como de muro de utilidad limitada. En realidad, muro de utilidad limitada todavía es un sistema estructural que está en constante investigación. El de albañilería confinada ha sido probado, mejorado, ampliado. Es una norma muy buena la que tenemos como tal. De ahí vino una nueva tesis en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, denominada Análisis y Diseño Estructural con Interacción sobre Estructura mediante una comparación entre el modelo sísmico normativo y un modelo integrado de un edificio multifamiliar de 9 pisos del proyecto Condominio Parque Los Olivos con carácter social con sistema de muro de utilidad limitada en la ciudad de Lima, realizado por los ingenieros Carlos Alexis Vega Pereda y Sergio Andrés Zárate Cherinos. Muy buenos alumnos. Acá está, se tenía un problema con la garganta en las conexiones de los edificios. Se calcularon todos los coeficientes de rigidez por Barkan, ahí está la modelación del edificio ya. Se asignó un resorte distribuido, el resto concentrado.
Como aporte se amplificó a 0,6 el valor de Z, análogo a un sismo como el que ha ocurrido o el que ocurrió en Chile. Pues bien, se consideró también un amortiguamiento del 2% para el caso del concreto y el 50% para muros agrietados. Acá se tiene que las derivas pasaron ok, con el 2% también, y el análisis comparativo. El presupuesto inicial de la obra mandaba 71 toneladas de acero. Con Barca, el amortiguamiento del 2%, los muros agrietados y la interacción sobre estructuras 69.9. 70 ya podríamos indicar toneladas, con 71 bastante bueno, muy buena aproximación. Otra tesis que se asesoró en la Universidad Nacional de Piura es esta de acá, que es Interacción sísmica sobre estructuras de edificaciones aporticadas, realizada por los ingenieros Daniel Silva Gutiérrez y Gustavo Ipanaque Sánchez. El proyecto fue en el Policlínico de la UDEP. Ahí está, se discretizaron por barras y se colocaron los coeficientes de rigidez como estamos observando. Al mismo tiempo se hizo un estudio muy interesante donde se utilizaron hasta 2 estratos, ¿no? Sarcien de 1 2 estratos, norma rusa 1 2 estratos, Barca 1 2 estratos, muy pero muy interesante. Vemos que todos ellos se reducen en cuanto a lo que es momentos, fuerzas. Y realizamos otra investigación en España, en la Universidad de León, siendo el ingeniero Javier Díaz Lorca el autor. Tema: estudio de modelos sísmicos en las edificaciones. No solo se hizo interacción, también se hizo disipadores de energía. Lo importante era comparar la norma peruana con la norma española. Ahí tenemos la edificación modelada en 3D, la interacción aplicada en cada uno de los nudos, el comparativo entre la norma peruana y la norma española. Podemos ver de que nuestras derivas son mayores a la norma española, sin embargo en fuerzas son menores. De ahí, en el presente año, se tuvo una tesis muy importante de interacción sobre estructura, denominada análisis de interacción sísmica sobre estructura, para reducir esfuerzos en los elementos estructurales en edificaciones regulares y irregulares con zapatas aisladas en la ciudad de Huaraz. El autor, el magíster Efraín Manuel López Sotelo, como parte de la maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en la cual también soy docente. Acá se tiene el edificio regular, empotrado, y cuando hay interacción. Se calcularon las masas debido a la interacción como tal, masas en todas las direcciones, coeficiente de rigidez por todos los modelos dinámicos de mi texto. Se vio las derivas en Iriche y Bizarcian no pasaban, descartamos. Fuerzas internas, momento flector, como podemos ver nos sale menor, pero en algunos, en este caso momento flector, sí. El análisis dinámico espectral, derivas pasaron OK, todos ellos. Las fuerzas internas menores, el momento flector también, el tiempo historia, derivas OK. Se utilizaron para diferentes números de pisos también, 6, 5, 4, 3 pisos. Es decir, no solamente se hizo con 6 pisos, sino se bajó piso por piso para ver en cuanto a lo que son los periodos y todos los cálculos respectivos, tanto para el edificio regular como irregular. En total se hicieron 48 modelos. Acá está el irregular, con interacción, y podemos ver que las fuerzas
nos salen en algunas menores, en otras mayores, es decir, no había una relación perfecta en cuanto a lo que es la interacción sobre estructura. Se supone que con interacción sobre estructura deben de reducirse las fuerzas internas de diseño. Sin embargo, salían algunas mayores. Entonces no hubo otra alternativa que hacer una verificación de la veracidad, mejor dicho, valga la redundancia, de lo que es netamente la hipótesis. Tiempo, historia, y se hizo una contrastación de hipótesis a través de la prueba del chi cuadrado, que es una prueba de independencia. En esta prueba de independencia lo que se tiene que realizar es plantear una hipótesis nula, en la cual las dos variables van a ser independientes, y una alternativa, hipótesis alternativa, las dos variables son dependientes. El chi cuadrado va a depender de las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas, y es para una muestra mayor a 30 como tal. En nuestro caso teníamos 48, estaba 100% K. Luego se determina el grado de libertad, que depende del número de filas y el número de columnas menos 1, el producto de los mismos. Se obtiene el valor crítico con un 5%, teniendo una probabilidad del 95%. Luego se realiza una comparación del chi cuadrado calculado con el de las tablas, y en este caso para diferentes elementos tuvimos que analizar la hipótesis de dependencia H1 y de independencia H sub 0. Luego codificamos cada uno de los casos de las fuerzas internas y se tuvo como tal 48 modelos, el chi cuadrado de 12, grado de libertad de 3, finalmente el valor crítico de 78147. Chi cuadrado calculado a 12 es mayor a 78147, por lo tanto se concluye que es dependiente en lo que corresponde a la reducción de las fuerzas internas de la interacción sobre estructura. Con la interacción sobre estructura se va a lograr eso. Luego, en el año un poco más antes, se tuvo una disertación doctoral, interacción edificio rígido suelo flexible, realizado por el doctor Ajay Az Mohamed de Irán, y la tesis fue realizada en la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de la ciudad de Moscú, de la cual yo realicé el doctorado, y quienes tuvieron la gentileza de invitarme para que forme parte de lo que es un cuerpo de asesoramiento, ¿no? Se tuvieron 5 edificaciones en total, incluido un reactor nuclear. Ahí tenemos el modelo con el programa ANSYS y las frecuencias respectivas. Lo que es para los 5 edificios se hizo un análisis de peso versus frecuencia. Luego también se hizo un análisis de potencia del estrato versus la frecuencia. Muy buen aporte. El módulo de elasticidad también versus lo que es para el edificio 2, cómo es que va a ir la frecuencia. Y se usó un problema espacial versus el problema plano utilizando la teoría de elasticidad, obteniéndose un edificio con un valor, se podría decir, confiable de 1.67 como relación de lados, el más adecuado. Muy buen aporte están las deformaciones plásticas en la base del reactor nuclear. Se utilizó también un sismo, ahí tenemos mayor a 7 en la ciudad de Van, en Irán, del año 2003, ahí está el acelerograma, velocigrama y sismograma. Se construyó los espectros de Fourier y están las deformaciones plásticas en el reactor. Siempre estoy terminando las conferencias con un mensaje. En esta oportunidad, hermanos de Cerro de Pasco, les dejo otro mensaje más. Piensa en grande y serás grande. Nunca debes de pensar en cosas pequeñas, mis amigos. Piensen en cosas grandes. La vida, no hemos venido en este mundo para ser pequeños, para pasar desapercibidos. No, hemos venido para aportar,
para dar grandeza y que las generaciones nos recuerden por los siglos en el tiempo. Porque los sueños son realizables y solo depende de ti. Lógicamente es bueno soñar, pero para que se haga realidad tengo que trabajar y tengo que lograrlo. Empieza hoy mismo y con un nuevo plan de vida. El plan de vida es importante para alcanzar el éxito. Si uno vive el día a día sin plan de vida, lastimosamente no vamos a llegar a ningún lugar. Con un plan de vida vamos a llegar lejos, muy pero muy lejos. El destino está en tus manos. Efectivamente, hasta hoy día puedes cambiar y lucha por ser parte de la historia. No seas uno más. Sé parte de nuestra historia, de este país y del mundo en general. Una vez más, las gracias infinitas a ustedes por ese ejemplar comportamiento. En verdad me voy muy agradecido. Son personas maravillosas. Que Dios los bendiga. Y bueno, pues ahí está mi correo, la dirección de mi blog y también de mi canal de YouTube. Que Dios los bendiga, mis amigos, y espero que después de esta conferencia tengan la esperanza de cambiar, la esperanza de ser cada día mejores y, por qué no, lograr que nuestro país sea una verdadera potencia mundial. Gracias a todos. Muy buenos días.